Minutos desde el 71º Congreso Venezolano de Puericultura y Pediatría en la ciudad de Valencia, en el Hotel Esperia, llevándoles todas las novedades. Y como de eso se trata este encuentro, vamos a iniciar nuestras entrevistas de hoy, jueves 25 de septiembre, conversando sobre las alergias alimentarias. ¿Qué hay de nuevo en tratamiento? ¿Qué está cambiando y por qué es importante tocar este tema, tratar este tema? Para eso me acompaña el doctor Josely Torres, pediatra inmunólogo, alergólogo y secretario ejecutivo de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría en nuestra sección de consulta con tu médico. Buenos días, doctor. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en este congreso en el que estamos súper orgullosos de que, aparte de que tengamos una excelente compañía y excelente atención de los medios, que bueno, que estamos celebrando los pediatras, celebrando la doctora Coromoto Macei, quien pues es nuestro epónimo y que bueno, una señora excepcional en la nutrición en Venezuela. Así es, a ver, doctor Torres, los especialistas dicen que es vital diferenciar entre alergia e intolerancia. ¿Podría explicarnos la diferencia y por qué entenderla es el primer paso para un diagnóstico en los niños? Muchísimas gracias por la pregunta porque es muy importante esto. La alergia alimentaria es un proceso que es repetitivo, es cíclico, que es mediado por una molécula que se llama IgE, que tiene una base inmunológica que es la inmunoglobulina. Sin embargo, la intolerancia es un proceso que es más bien lento, es solapado, que no siempre es reproducible, a diferencia de la alergia que siempre se reproduce, y que adicionalmente no es mediado por IgE, sino por un mecanismo aparte que es la inmunoglobulina G u otro tipo de mecanismos que tiene que ver con las enzimas, cuando no tenemos enzimas suficientes para poder, digamos, procesar un alimento, por ejemplo, la lactosa, para procesar, por ejemplo, el gluten, para procesar, por ejemplo, el trigo. Entonces, tenemos una suerte de, digamos que resistencia a ese alimento, entonces los síntomas son más bien gastrointestinales, diferentes, con la alergia, porque la alergia te da un síntoma que básicamente es la inflamación, la urticaria, el tema nasal, te da dificultad para respirar, etcétera. Dolor de garganta, como si tuvieras una infección bacteriana en las amígdalas, que te hinchas o te demetizas absolutamente todo. Te lo está diciendo una persona que tiene muchas alergias alimentarias. A ver, ¿qué papel juega el sistema inmunológico en el desarrollo de las alergias y por qué es necesario entenderlo para que entonces el tratamiento sea más eficiente, doctor? Sí, justamente una de las cosas que decíamos ayer en la conferencia cuando hablamos de alergia alimentaria era que la importancia que tiene el sistema inmune, porque es el que nos va a dar la pauta, es el que va a recibir esos antígenos y es el que va a dar entonces una respuesta inmunológica. ¿Cuál es la principal función? Dar la respuesta de tolerancia. Eso es lo que queremos, que haya una tolerancia inmunológica frente a cualquier elemento, incluyendo los alimentos. Pero en un sistema inmunológico que por alguna razón se desvía y nos da una respuesta de intolerancia o una respuesta alergénica. Pero se puede corregir eso, hay manera, ¿cuáles son los mecanismos para poder ganarle la batalla a una alergia alimentaria? Sí. Si existen, ¿no? Sí, bueno, la cuestión es que la respuesta inmunológica pues se desvía en el camino. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos terapias alternativas como por ejemplo la inmunoterapia, que es un medicamento que lo que nos busca es mover esa respuesta inmunológica de una respuesta de intolerancia o de alergia, una respuesta inflamatoria, hacia una respuesta tolerogénica. Es lo que queremos, que haya una tolerancia frente a ese alimento. La inmunoterapia está demostrado que nos permite no solamente, digamos que cambiar la historia natural de la enfermedad en el sentido de que no hay sintomatología, sino que adicionalmente nos evita que nos sensibilicemos a otros alimentos o a otros elementos alergénicos que pues lamentablemente... Claro, porque pudieras desarrollar por ese mal diseño de tu sistema inmunológico más alergias a lo largo de la vida. Sí, es lo que llamamos la marcha tópica, en la que el paciente comienza a desarrollar síntomas diferentes aparte de la alergia. Entonces puede comenzar con el eczema, por ejemplo, las lesiones en la piel, luego aparece entonces el asma, aparece la alergia respiratoria, la alergia alimentaria, por supuesto, alergia a otros a medicamentos, a otros alimentos, y eso va increciendo, va aumentando en el tiempo, pero la inmunoterapia, primero un control apropiado, pero la inmunoterapia nos va a permitir detener esa cadena, detener ese camino, esa marcha, para que no se den nuevas sensibilizaciones. ¿Cómo evitar que una alergia alimentaria termine con un shock anafiláctico, por ejemplo? Porque es una posibilidad, ¿cierto? Sí, claro, por supuesto. La anafilaxia es una de las posibilidades que puede darse. Lo primero y lo más importante es
identificar los factores de riesgo. El más importante es la edad. ¿Sí? Mientras más temprano comience, más problemático puede ser. Adicionalmente, ver el tipo de reacciones que tiene el paciente. Hay reacciones muy graves y si esas reacciones son muy graves desde el principio, ese paciente tiene mucho más riesgo. Lo otro es también ver si hay múltiples sensibilizaciones. Si el paciente tiene muchas alergias a muchas cosas, hay mayores probabilidades de desarrollar anafilaxia. Entonces uno tiene que identificar. Muchísimas veces hay pruebas que nos permiten ver cuál es el original. O sea, hay varios elementos que pueden estar, digamos, relacionados. Entre ellos, por ejemplo, los ácaros tienen reacción cruzada con los mariscos y con las cucarachas. Es decir, el paciente tiene múltiples reacciones a muchas cosas. Uno toma pues una prueba que se llama alergia molecular o alergia por componentes, y entonces uno ve cuál es ese componente específico que está desarrollando la alergia para poder atacar a ese desde el principio. Entonces uno ataca al básico y no a todos, cada uno por separado. Es mucho más eficiente. Bueno, la ciencia avanza, gracias a Dios, y me imagino que esos son los avances que usted compartió en su conferencia del día de Es ayer, correcto. ¿correcto? Sí, es así. Bueno, muchísimas gracias al doctor Joselit Torres. Ustedes pueden ubicarlo en las redes para cualquier pregunta o inquietud en @dr.joselittorres con J. Y bueno, en breve continuamos con más aquí en A Tu Salud, la revista, desde el 71º Congreso de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría en el Hotel Hesperia en Valencia, en esta transmisión especial en vivo. La Romántica FM Center y A Tu Salud, la revista, dicen presente para llevarles todas las novedades. Tenemos mensajes de nuestros aliados comerciales y buena música. Al regreso más.